Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por estar por acá. Mi nombre es Raúl Rivera, pues voy a estarles acompañando por acá con esta charla sobre gobierno y gestión de la ciberseguridad en tiempos de crisis, algo muy importante, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo. Este, Muy bien, este que tenemos acá es nuestro planeta Tierra. ¿Por qué les traigo esto a colación el día de hoy? Porque este planeta para mí es impresionante. Es majestuoso. Y dentro de este planeta vive una criatura, ¿sí? Una criatura llamada ser humano que se vio impactada, ¿verdad? A partir de los acontecimientos que se dieron el 31 de diciembre pasado, ¿no? Hemos enfrentado una pandemia mundial. Como podemos ver, ya nosotros llevamos hoy día 14 millones de casos confirmados en 188 países alrededor del mundo y además de eso hemos tenido ya lamentablemente unas 611,000 muertes, ¿no? Y a pesar de que hemos tenido ya igualmente 8 millones de recuperados, todo esto nos hace pensar muchísimo en cómo afecta a este ser humano esta pandemia, ¿no? ¿Y por qué queremos traer a colación el ser humano dentro de todo esto, ¿no? Aquí estamos hablando de que el ser humano es una increíble criatura que gobierna y vive en este planeta Tierra, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene una inmensa capacidad para crear y una inmensa capacidad para innovar. Y lo podemos ver que lo hace para bien o para mal. El ser humano hoy día utiliza esa creatividad para cosas buenas y para cosas no tan buenas, ¿no? Y eso lo hemos visto presente en los ciberataques que hemos visto crecer una vez que apareció este coronavirus, ¿no? A partir del 31 de diciembre del año pasado. Algunos hackers maliciosos tomaron esto como una gran oportunidad, ¿no? Empezaron a cambiar las páginas web de navegación sobre tableros, por ejemplo, que daban el estado del coronavirus y mapas mundiales donde aparecían los contagios. Y aparte de presentar esa información, también trataban de incluir malware en esas páginas. Y entonces mucha gente los descargaba, ¿no? Entonces aquí ya empezó una gran oportunidad para estos cibercriminales o ciberdelincuentes para empezar a hacer de las suyas, ¿no? Pero también empezamos a ver algunas otras cosas interesantes en el mercado, ¿no? Empezamos a ver cómo se incrementaron las campañas de spear phishing, ataques dirigidos con correos dirigidos relacionados con temas de coronavirus. Pero también empezamos a ver ataques hacia las herramientas de trabajo. Empezamos a ver, por ejemplo, cómo incrementaron los ataques a herramientas de teletrabajo, por ejemplo, como Zoom, y algunas otras que están en el mercado, las cuales también empezaron a sufrir la investigación por parte de los ciberdelincuentes de vulnerabilidades y la explotación de esas vulnerabilidades como tal. Bueno, otra cosa que vimos fue que también afectaron mucho a las empresas del sector salud. Nos dimos cuenta cómo varios hospitales en Europa fueron atacados por los ciberdelincuentes y además de eso pudimos ver cómo se ponía a la venta gran cantidad de información para generar fraudes y para de alguna forma tomar ventaja en estos temas de ciberseguridad, ¿no? Y también vimos el lado más oscuro, diría yo, del ser humano, donde pudimos ver la venta incluso en el dark web de sangre contaminada con coronavirus. Y son de las cosas que definitivamente, pues como sociedad nos ponen a pensar, ¿no? Y esto, pues yo podría decir que tan solo empezaba. Cuando empezamos a ver estas cosas, realmente dijimos, esto está realmente iniciando. Los ciberataques realmente se han incrementado muchísimo a partir de ese momento. Y pareciera que esto está tan solo iniciando, ¿no? ¿Qué relación tiene este tema de la ciberseguridad con el tema del COVID-19? Bueno, voy a devolverme un poco al tema del ser humano y su capacidad para innovar, ¿no? El ser humano definitivamente desde las épocas de las cavernas ha demostrado que tiene una gran capacidad para innovar. Hemos pasado de pintar en las cavernas lo que hacíamos a confirmar transacciones, por ejemplo, el día de hoy, mediante el uso del Internet, ¿no? Y el uso de tecnologías como blockchain, como inteligencia artificial, deep learning o machine learning, ¿verdad? Nos ha venido a ampliar realmente el panorama y la innovación de nuevos productos y servicios, ¿no? Montados sobre el Internet. Y el Internet nos ha apoyado muchísimo en esto.
Allá por el año 69, cuando el Internet nació, se habló que era una red que de alguna forma era segura y que nos permitía comunicarnos, ¿verdad? Y sobrevivir a un ataque nuclear. Cuando hablábamos de una red segura por el año 69, no estábamos pensando en confidencialidad de la información, ¿no? Estábamos pensando en que la red estuviera disponible aún después de un ataque. Entonces era un tema de disponibilidad. Y definitivamente el Internet no es seguro, es inseguro, ¿no? Pero le hemos dado un crecimiento exponencial. Hemos pasado de simple y sencillamente compartir información como hacíamos en el pasado a poder decir que ahora confirmamos transacciones en línea mediante el Internet, ¿no? Y eso ha abierto una gran posibilidad de amenazas para los ciberdelincuentes, ¿sí? Hemos pasado de simple y sencillamente de tener atacantes que se divertían a tener atacantes donde hoy día están estructurados, están muchas veces fondeados por las naciones o por grupos criminales fuertes que de alguna u otra forma han venido a incentivar el crimen y además de eso incrementar el riesgo, ¿no? Los ataques que vemos hoy día son de los que le llamamos amenazas persistentes avanzadas, no son fáciles de contraatacar y definitivamente son los ataques de la nueva era, ¿no? Y bueno, para muestra un botón, el World Economic Forum este año lanzó su nuevo documento, Reporte 2020 sobre el estado global de los riesgos. Y dentro de los 5 primeros riesgos más importantes está el riesgo de la ciberseguridad. ¿Okay? Hemos visto, por ejemplo, que todo lo que es fraude mediante ingeniería social se ha incrementado en los últimos años grandemente, ¿verdad? Hemos visto también cómo las brechas de datos también se han venido incrementando fuertemente y podemos decir también que los ciberataques dirigidos, todos los ataques que están enfocados a tratar de golpear las infraestructuras de tecnologías de información de las organizaciones. Y bueno, si a esto le sumamos que estamos en la industria 4.0, donde hemos venido a partir del año 2011 combinando este mundo digital del Internet con el mundo físico y generando lo que uno llama una presencia y combinación del ciberespacio con aspectos biológicos, o sea, con el ser humano como tal, ¿no? Pues definitivamente nos debería de poner a pensar cuál es el estado actual de este tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque lo estamos empezando a utilizar muchísimo con esta cuarta revolución industrial en muchas de las actividades productivas de un país o de una organización, ¿no? Y nos debería de poner a pensar, bueno, ¿y cómo estamos con todo esto incrementando la superficie de ataque, ¿verdad? A las organizaciones o a las naciones cuando hablamos de temas de ciberseguridad. Y bueno, y es precisamente eso, un poco los riesgos que hemos visualizado, es que definitivamente se complica más ahora el panorama del cumplimiento de leyes y regulaciones. Los temas de privacidad de datos se vuelven mucho más difíciles cuando tú tienes una serie de elementos que están allí más expuestos, no porque tengan vulnerabilidades, sino porque tienen más puertas por las cuales pueden ser accedidos. Ya no solamente es un enlace a Internet en el cual ahora nosotros antes teníamos para una organización, pero ahora tenemos múltiples puertas de ingreso a una organización porque todo el mundo está hiperconectado al Internet, ¿no? Y cada una de esas personas y equipos que está hiperconectado a la organización, también está hiperconectado con el mundo externo del Internet. Pues también eso nos hace pensar en un daño potencial mucho mayor, ¿verdad? Las brechas que se puedan dar o los hackeos que se puedan dar, pues tienen mucho más posibilidad de ser efectivos cuando yo tengo mucho más equipos que puedo atacar, ¿no? Y sobre todo esa superficie de cantidad de equipos interconectados nos genera un amplio margen yo diría, de ser exitoso si uno fuera viéndolo desde el punto de vista del atacante, ¿no? Otra cosa que es importante es que creo que seguimos teniendo algunas malas prácticas como no incorporar la seguridad desde el diseño. Cuando nacen nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, la seguridad no necesariamente están haciendo con ellos. Eso nos hace repensar mucho el tema. Y sobre todo, también estos ataques hoy día se vuelven súper sofisticados. La misma tecnología que estamos viendo que nos ayuda a resolver problemas como Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, o todo lo que son robots y cosas de ese estilo, pues los atacantes también lo están utilizando para automatizar
o hacer más inteligentes sus procesos de ataque. ¿Y qué pasa con todo esto? Que definitivamente creo que las organizaciones y las personas a veces nos estamos quedando un poco atrás con el kit de herramientas que tenemos para defendernos de todo esto, detectar estos tipos de ataque y de alguna manera responder a ellos. Y lo otro que hemos visto es que las mismas personas, también los profesionales, quizás a veces no estamos comprendiendo realmente cómo opera este panorama y puede ser que nos estemos quedando atrás en conocimientos para poder contraatacar este tipo de cosas. Y bueno, y eso nos lo dice ISACA en un reporte reciente de actualización que hizo en este año 2020, pues nos dice que las empresas casi en un 62%, ¿verdad? Todavía tienen falta de recursos relacionados con temas de ciberseguridad. Y en un 57% aún todavía tiene plazas sin contratar y en un 29% inclusive tarda hasta más de 6 meses para poder contratar esas plazas, ¿no? Otra cosa que nos parece interesante es que cuando contratan personal, un poquito más de una cuarta parte, ¿verdad?, del personal realmente estaba calificado para poder asumir ese puesto, ¿no? Y se dice que las universidades quizás nos están quedando un poquito debiendo cuando hablamos de preparar a personal que esté capacitado para poder enfrentar las nuevas amenazas, ¿no? Y bueno, también es importantísimo saber que de alguna manera los tipos de ataques que estamos viendo, como decía, son ingeniería social, amenazas persistentes avanzadas, ransomware, los cuales han venido creciendo en una gran proporción y cibercriminales, hackers maliciosos y colaboradores de las empresas son los que cabezan la lista, digamos, de lo que es materializar de alguna manera este tipo de ataques, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas principales amenazas que estamos viendo durante el tiempo de la pandemia? Pues yo diría que son tres principales: engaños para cometer fraude, noticias falsas y sobre todo ataques muy dirigidos, ¿sí? En cuanto a principales medidas que las organizaciones han empezado a tomar en cuenta para proteger la información, pues está el cifrado de los dispositivos, el uso, por ejemplo, de doble factor de autenticación, el tener algún tipo de gestor de contraseñas, ya que le estamos pidiendo a la gente que mantenga sus contraseñas mucho más actualizadas y más protegidas, ¿no? No es lo mismo estar en el ambiente de casa que estar en el ambiente laboral cuando estamos en teletrabajo, ¿no? El mantener la confidencialidad de la información en un ambiente de teletrabajo es mucho más difícil que en un ambiente laboral donde tenés mucho más controles físicos que pueden garantizar esa seguridad. Muchas veces estamos viendo también que la persona que teletrabaja quizás no está asumiendo su responsabilidad de hacer las actualizaciones correspondientes cuando se le da una noticia, por ejemplo, actualice este producto o se le manda un mensaje al computador para que el computador sea actualizado como tal. Y muchas veces el mismo colaborador dice, no, tengo que terminar de hacer este trabajo y entonces voy a actualizar a final del día. Bueno, eso también es importante trabajarlo porque expone a la organización a algunos posibles vulnerabilidades allí, ¿no? El otro tema es la navegación por Internet. No es lo mismo navegar por Internet dentro de la red de la organización que navegar por Internet en la red de la casa. Y entonces la exposición también por medio del uso de Internet, pues hay que limitarla de alguna forma. Importante también recordarle a los colaboradores de algunas reglas básicas, como por ejemplo no compartir contraseñas y también ser muy responsable en el uso de los recursos que le asigna la organización, ¿no? En cuanto a temas de mensajería, también hemos visto algunos temas y que yo creo que es importante mencionar algunas medidas importantes acá, como por ejemplo no abrir archivos adjuntos o documentos ejecutables que vengan en los correos, dado que la mayor parte de las cosas que estamos viendo, como vimos al inicio, son ataques phishing, ¿no? Es importante tratar también de reportar cualquier situación sospechosa o situación que nos haga pensar que podría tratarse de algún tipo de atacante, ¿no? Que está tratando de enviarnos información o de captar la atención nuestra para que ejecutemos ciertas actividades, ¿no? Nunca está de más, hemos hablado muchísimo también a lo largo del tiempo sobre el respaldo de la información. Hemos insistido en que una empresa tiene que tener su información respaldada porque los ataques están a la orden del día y muchas veces la única manera de poder recuperar el estado anterior es teniendo respaldos, ¿no? Y pues
yo diría que las notificaciones de herramientas de seguridad también son muy importantes. Cuando un departamento de tecnología recibe notificaciones de seguridad, en esta época es muy importante y más que nunca, ¿verdad? No desestimarlas e investigar cada situación, ¿no? Bien, también hemos visto algunos temas importantes relacionados con la privacidad y también con el tema de reuniones en línea. Cuando hablamos de privacidad, pues estamos hablando de proteger las comunicaciones. Las redes del trabajo están mucho más protegidas que las redes de la casa. Las redes de la casa generalmente no tienen los mismos niveles de protección y es por ende que la organización pues se prepara también para poder monitorear con mucho más razón las redes de las conexiones de colaboradores que están en teletrabajo, ¿no? Pues la organización monitorea cualquier conexión entre el dispositivo de la organización y la red institucional, pero no puede monitorear la red específica del colaborador en su casa, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que esos son puntos relevantes que hay que recordar al colaborador que tiene que tener de alguna forma también protegido, ¿no? Permisos de acceso, pues siempre van a ser importantes estar revisando los permisos de acceso con regularidad y en tiempos de crisis es muy importante no olvidar que deberíamos de estar haciendo quizás esas revisiones con una mayor frecuencia. Monitoreo definitivamente es algo que deberíamos de incrementar en esta época y sobre todo asegurarnos de que todas las configuraciones de los dispositivos que se conectan de manera remota a nuestra organización, pues es una configuración que ha sido validada y es segura, ¿no? Otro tema que es importante, como decíamos, es que las personas no pospongan las actualizaciones y que cualquier tema relacionado con soporte, algo que deban dar a conocer, que está fallando, que no les hace sentido, que no esté operando de manera normal, pues lo comuniquen, ¿verdad? Eh, Otro aspecto que yo diría que es súper importante es pensar en tener sobre todo hoy día pistas de auditoría que nos permitan reconstruir cualquier actividad inusual y poder hacer inclusive análisis forense en caso de que tengamos alguna situación en donde pasemos de una simple amenaza a una materialización de algún tipo de riesgo, ¿no? Y bueno, no está de más volver a recordar que lo más importante es que una organización también controle qué aplicaciones utiliza su personal y que su personal no tenga la posibilidad de instalar cualquier aplicación que descargue de Internet, ya que hemos visto que lo que está siendo muy común es que utilicen aplicaciones maliciosas para poder de alguna manera obtener acceso a la información y a las organizaciones como tal. En temas de teletrabajo, pues yo diría que es súper importante que recordemos que la seguridad de los dispositivos en teletrabajo se debe incrementar mucho más. Como les decía, en casa no tenemos firewall, no tenemos IDS, no tenemos IPS, eso lo tenemos dentro de la red organizacional, pero también recordemos que nuestro dispositivo cuando estamos en teletrabajo, pues está conectado a una red de casa que carece de todos esos elementos. Es por eso que es muy importante, de alguna manera, también mantener cierto monitoreo sobre cualquier actividad que sea sospechosa, ¿no? Eso hace que nuestros datos estén un poco más expuestos. Se pueden robar muchas veces los dispositivos que están dentro de una vivienda, si están, digamos, por ejemplo, mal protegidos en el espacio físico en el que se encuentran, podrían ser sustraídos muchas veces de la vivienda como tal. Bueno, es importante tener esos equipos quizás cifrados. En caso de que exista un robo, por lo menos no van a tener acceso a la información de la organización como tal, ¿verdad? Y pues muy, muy importante que todas estas herramientas que utilizamos para poder mantener la garantía de la seguridad de la información en teletrabajo, pues también la llevemos de alguna manera a todo este ambiente de casa como tal, ¿no? Bien, y aquí me gustaría pensar un poco en cómo estamos visualizando con todo este panorama la seguridad en la empresa, ¿no? La ciberseguridad en tiempos de COVID. Bien, ¿cómo estamos acostumbrados a ver los temas de ciberseguridad hoy día? Creo que muchos concordarán conmigo que hacemos análisis de vulnerabilidades, generalmente después venimos y priorizamos esas vulnerabilidades y nos abocamos de alguna manera a hacer un cierre, ¿verdad? De algunas brechas con respecto a esas vulnerabilidades identificadas. Eh,
a mí me parece que esto es algo que debe de cambiar, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, entre todas las vulnerabilidades críticas, bueno, ¿cuál trabajamos primero? ¿Mm? Cuando estamos hablando de que nuestra superficie de ataque es más amplia, ¿verdad? ¿Será suficiente con trabajar nada más la vulnerabilidad de servidores y redes? ¿O habrá más cosas que deberíamos de estar metiendo dentro de estos análisis y gestiones, ¿no? ¿Será que el riesgo de no trabajar alguna vulnerabilidad, alguien lo conoce y sabe cuál es la exposición real de eso? ¿A qué nivel se ve eso? ¿Quién decide qué se trabaja y qué no se trabaja? O, por ejemplo, ¿cómo recuperamos la confianza del cliente, la confianza en la organización después de un ataque cuando el ataque se hace público? Inclusive, ¿cómo hacemos para que la junta directiva confíe en el equipo de trabajo que se encarga de estar protegiendo a la organización todos los días de los ciberataques ante una situación cuando ya se materializó, ¿no? Entonces, eso me lleva a contarles una pequeña historia de un profesor universitario que llegó y le escribió a sus estudiantes la tabla de 9 en el pizarrón, ¿no? Y adrede vino y equivocó el último resultado de la tabla para darles una lección a sus estudiantes. Los estudiantes lo primero que hicieron fue burlarse, ¿verdad? Desató burlas en sus estudiantes y él les dijo, bueno, vea, yo quiero darles una lección acá, así es como se comporta el mundo real. Puedes hacer 9 veces las cosas bien, pero la gente se va a acordar de tan solo una cosa que tú hagas mal, ¿no? Eso pasa con los ciberataques. Puede ser que tú defiendas a la organización todos los días de ciberataques y ese trabajo quizás a veces no se ve, no es visible. Pero el que sí es visible es el día que tu ciberseguridad falle. Y ese día cuando ya te veas expuesto al público y todo eso, vamos a ver que va a generar mucho ruido dentro de la organización y va a generar mucho ruido también dentro del sector en que te desenvuelves. Entonces, por eso creo que es muy importante abocar un poquito el entendimiento de qué es ciberseguridad. Y aquí tenemos una definición de ISACA. Dice que ISACA, que ciberseguridad es la gestión realizada para poder proteger esos activos digitales de la organización que se encargan de alguna manera, de procesar, almacenar y transmitir la información de la organización, ¿verdad? ¿De qué la protegemos? Pues de amenazas que de alguna manera van a tener, va a estar presente en esta tecnología o sistemas interconectados al ciberespacio, ¿no? Pero si comprendemos un poco mejor esta definición es muy amplia, a pesar de que estamos viendo algunos aspectos como muy concretos en ella, ¿no? ¿Qué significa gestionar? Para mí gestionar significa tener una estrategia clara en cuanto a los temas de ciberseguridad, tener un proceso bien establecido, bien formado de cómo vas a gobernar y vas a trabajar la gestión de la ciberseguridad en la organización, tener presupuestos que vayan acorde a los requerimientos, tener personal capacitado y personal que de alguna u otra manera esté preparado para estas nuevas amenazas que estamos viendo en el mercado. Ser muy consciente los colaboradores a lo largo y ancho de toda la organización de cómo es que esto opera y cómo ellos pueden tanto perjudicar como ayudar a la gestión, ¿verdad? Tener planes de recuperación de desastres, de continuidad de negocios relacionados también con temas de ciberseguridad. Es planificar para cuando tengamos un ataque de ciberseguridad y que nuestros planes de continuidad consideren esos escenarios. Y es tener auditorías constantes a los temas de ciberseguridad como tal también. ¿Qué significa proteger? Pues es tener claros los escenarios de riesgo, los riesgos per se, controles que mitigan de alguna manera esos riesgos, le dan tratamiento a esos riesgos, cuáles van a ser esos procesos operativos que se van a encargar de darle mantenimiento constante, ¿verdad? Las personas que participan en esos procesos, roles, responsabilidades, inclusive hasta externos que interactúan con toda esta gestión, ¿no? ¿Qué significan los activos digitales? Es lo que hoy yo diría que más hemos hecho. Nos hemos abocado más a proteger esto, los activos digitales, ¿verdad? Que son las redes, los sistemas operativos, las bases de datos, las aplicaciones, y pues lo anterior no ha sido el enfoque. ¿Qué significa cuando hablamos de información que se procesa, se almacena y se distribuye? Pues estamos hablando de datos, pero muchas veces los protegemos por protegerlos. No estamos viendo cuál es su valor, cuál es su nivel de criticidad en la organización, para qué sirven esos datos, están sujetos o no a leyes y regulaciones. Y si se materializara un incidente, ¿cómo nos puede afectar? Nos puede afectar la imagen, nos puede afectar demandas,
nos puede afectar el cumplimiento regulatorio. Bueno, ¿cómo nos afecta todo eso con normas y regulaciones y leyes, ¿no? Cuando estamos hablando de amenazas, pues es conocer el entorno, es conocer los nuevos tipos de ataques, saber cuáles son las tendencias que hay en el mercado, hacia dónde están, qué cosas están incrementándose, ¿no? Cuáles son los tipos de ataques más comunes, técnicas utilizadas por los hackers, las vulnerabilidades que todos los días salen, saber cuáles de esas me afectan a mí, porque conozco cuáles son aquellas que mi organización podría presentar de alguna manera. Los vectores de ataque y exploits que pueden utilizar los atacantes para este tipo de vulnerabilidades. Cuando hablamos de sistemas interconectados, a veces solo vemos también las 4 paredes de la organización. Nos estamos olvidando que ahí tenemos conexión con clientes, con terceros, con proveedores, con socios comerciales, incluso hasta reguladores en algunos casos, y no estamos viendo ese panorama de extensión de la superficie de ataque. Y definitivamente cuando hablamos de ciberespacio estamos hablando del Internet, que como vimos no fue diseñado para ser seguro. Entonces estamos hablando tanto de aspectos tecnológicos como de aspectos de negocio, no solamente técnicos en todo esto, ¿no? Estamos hablando de una gestión de riesgos, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que vaya a afectar esa confidencialidad, esa integridad, esa disponibilidad de la información. Y que definitivamente hay muchos tipos de riesgos que pueden aparecer por allí, que pueden afectar lo más importante, creo yo, que es el estado de resultados de una organización. Esto no es afectación a la tecnología como tal. Estamos afectando directamente los resultados financieros de una organización. Estamos afectando, por ejemplo, el cumplimiento legal o regulatorio. Y estamos afectando también muchas veces la imagen de la organización. Como ven, no es un tema técnico que tenemos enfrente, es un tema de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque al final el objetivo de una organización es hacer negocios, es generar valor para los accionistas o dueños del negocio y con eso obtener ganancias. Y la ciberseguridad de alguna manera se convierte en un eje importante para bien o para mal para poder lograr esos objetivos. Hoy día, pues la información es el activo más importante para una organización, ¿verdad? Y para las personas como tal. Y lo cierto es que la información es poder, ¿verdad? Eso lo dijo Bill Gates allá desde el año 86 ya se decía que la información iba a ser poder para las organizaciones. Lo cierto es que para mí, ¿verdad? La información sí es poder, pero es poder comprarla, ¿sí? Es poder comprarla, tiene un precio en el mercado. En el mercado negro cada dato tiene un precio importante que tomar en cuenta y nuestra organización tiene que tener muy claro cuánto vale su información, porque muchos la quieren, ¿sí? A veces solo pensamos en estos 3 grandes grupos que estamos viendo acá como los que andan detrás de nuestra información, pero en realidad el grupo es un poquito más grande. Además de ciberdelincuentes, activistas o hackers sociales, también los empleados hoy día se convierten en una pieza importante en cuanto al ataque que se puede perpetrar contra la información de una organización. Hay otras empresas competidoras que intentan de alguna manera robar información, filtrar información o de alguna manera obtener información importante o relevante de sus competidores. Los gobiernos ni pensarlo, ¿no? Los gobiernos andan buscando la información con tal de tener de alguna manera controlado el panorama, digamos, nacional y también tener mucho más información para poder generar políticas públicas, etcétera. Y pues hay otros grupos también que pues quieren nuestra información. Y como dijimos anteriormente, pues las personas, los seres humanos, somos una pieza clave dentro de este mundo que llamamos Tierra, ¿no? Y dice Kevin Mitnick, uno de los primeros hackers de la historia, que es más fácil manipular a una persona que manipular quizás a la tecnología. Y eso nos hace pensar en dónde tenemos una mayor oportunidad de trabajo. Bueno, pero ¿qué podemos hacer, no? Porque aquí ya hablamos de cosas en donde definitivamente nos hace pensar cómo estamos, qué tan mal estamos, pero cómo podemos mejorar todo esto. Bueno, yo considero, y aquí es donde viene la propuesta que hoy quiero compartir con todos ustedes, es que debemos de empezar a ver esto como un tema de gestión de riesgos, no como un tema de gestión tecnológica, ¿sí? Y cuando hablamos de gestión de riesgos, no pensemos en gestión de riesgo tecnológico solamente, pensemos en una gestión integral de riesgos. Al final, la tecnología lo que hace es habilitar procesos y los procesos, digamos de alguna manera, utilizan la tecnología como tal para poder operar. Entonces es muy importante que tengamos en consideración que las juntas directivas deben de ver el tema de ciberseguridad dentro de sus mismas agendas como un tema de gestión integral de los riesgos. Tienen que perder ese miedo a querer saber o conocer un poquito más sobre temas de ciberseguridad y comprender los riesgos que pueden materializarse para la organización relacionada con la ciberseguridad.
recordemos que al final no estamos hablando de la afectación de la tecnología, estamos hablando de pérdidas en el estado financiero, estamos hablando de incumplimiento legal o regulatorio y estamos hablando del tema de imagen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de apuntar, ¿no? Lo otro que es importante es que deberíamos de estar viendo esto con frecuencia en las agendas de los comités de gestión de riesgos y también en las agendas de la junta directiva para que de alguna manera la organización esté rindiendo cuentas y llevando a la junta directiva cómo está el estado de la situación, ¿no? Y cómo hemos venido trabajando y mejorando la postura de ciberseguridad de la organización. Pues esto es lo que dice la Asociación Nacional de Directores de Juntas Directivas. Y yo creo que paper que ustedes ven acá le da una muy buena idea de por qué la organización tiene que empezar a ver esto con otros ojos. Y también a nivel ya un poco más operativo, pues yo diría que el NIS es uno de los marcos más maduros que hoy existe a nivel de ciberseguridad para poder implementar esto en una organización. Debemos tener la capacidad de identificar qué es todo aquello que es más relevante en la organización, tratar de proteger eso, ¿verdad? Porque definitivamente es la información más importante que se procesa, se almacena y se distribuye, y se distribuye y se procesa y se almacena con tecnología y con procesos organizacionales y también con personas. Entonces, todos esos elementos tienen que ser de alguna manera validados, de alguna manera involucrados dentro de la gestión de riesgos. ¿Para qué? Para poder proteger eso, para poder detectar luego, ¿no? Y poder tener herramientas y tener la capacidad de darme cuenta cuando algo ocurre. Casi siempre aquí es donde fallan la mayor parte de las empresas que no se están dando cuenta que están siendo atacadas, o cuando se dan cuenta es cuando definitivamente ya se materializó como incidente. Entonces ya están viendo una afectación como tal. Y ahí, ¿qué es lo que les toca? Pues les toca responder a ese ataque, responder a esa filtración, a esa brecha de seguridad, responder a esa negación de servicios, y cuando ya estamos viendo esto, pues definitivamente estamos hablando de un riesgo materializado. Y ahí es muy tarde. Lo importante es tratar de que nuestra gestión sea una gestión preventiva. Sin embargo, hay que estar preparado. ¿Y de qué otra cosa tenemos que estar preparados? Bueno, tenemos que estar preparados para no tener que ensayar hasta este momento, ¿no? Tener esto dentro de nuestros planes de continuidad de negocio como algo que ya tenemos de alguna manera ensayado, bien documentado de cómo nos estamos preparando para esto, ¿sí? Y al final va a pasar, porque eso es inevitable, que algunas veces te toque recuperarte como organización de un ciberataque. Pues hay que tener también planes de recuperación de ese tipo de desastres, ¿no? Y saber cuáles van a ser las acciones que vamos a ejecutar para poder recuperarnos de eso. Por eso es que este es un modelo en el cual he venido trabajando ya en cerca de unos 6 años, y creo que en algunas charlas algunos me han visto compartirlo, y he venido tratando con la experiencia de irlo depurando un poco más, ¿no? Yo veo esto como en varias perspectivas, un poco ahí basándome en literatura y basándome en mejores prácticas y un poco la experiencia. Creo que hay varios aspectos que son dominio principal en el cual debemos enfocar nuestra gestión: en una estrategia y gobierno de la ciberseguridad, en gestionar el riesgo y controlar el riesgo, ¿verdad? Como tal, en tener una gestión operativa de alguna manera del día a día de la gestión de ciberseguridad, y en proteger las tecnologías. Quizás muchas empresas se enfocan más en este tema último que estoy mencionando, la protección de las tecnologías, y nos olvidamos un poco del resto, ¿no? Que es tener muy claro cuáles son esas leyes, esas regulaciones, ese marco de políticas y estándar que, basado en leyes y regulaciones, vamos a formar, el definir una estrategia que sea enfocada al valor de la información que queremos proteger. No vamos a proteger todo por igual ni por protegerlo, porque al final las empresas no tienen esa capacidad financiera para poder entrarle a todo, ¿no? Por eso es que es muy importante escoger bien a qué le hacemos y a qué no le hacemos una gestión de riesgos, tener un apetito claro, tener los controles de alguna manera que son clave bien identificados, trabajar esos controles de monitoreo, esos controles en el tiempo, para saber si se están o no se están cumpliendo, y si tenemos la posibilidad de que un riesgo se pueda materializar, ¿no? Porque nos tiene que conducir a acciones específicas que lo que traten es de darle tratamiento al riesgo en el tiempo, y para eso necesitamos estructuras organizacionales, ¿no? Con roles, responsabilidades claras, que tengan cada uno
las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, primera, segunda, tercera línea de defensa, y hasta hoy se habla ya casi de una cuarta línea, ¿no? Importante que todo esto tengamos herramientas tecnológicas que nos ayuden a detectar y sobre todo que nos ayuden a controlar de alguna forma los ciberataques y que tengamos esa capacidad para cuando nos atacan poder responder y, si fuera del caso, recuperarnos de un ciberataque en caso de que efectivamente nos hayan golpeado, ¿no? Y por último es medir esto, concientizar y capacitar a la gente y mantenerla actualizada en todos estos temas. Entonces, como les decía, son aspectos tecnológicos y son aspectos de negocio que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, muy importante, si quiere alguien llevarse una sugerencia al día de hoy de esta charla es monitoreemos todo este contexto de los principales controles que tenemos allí para proteger la ciberseguridad de nuestra organización, monitoreémoslos, registremos todo lo que tengamos que registrar para poder detectar y contener un ataque, no darnos cuenta hasta que ya se materialice como riesgo. Y si no, pues poder responder igualmente y recuperarnos. Entonces aquí yo les digo y los invito a que en sus organizaciones también empiecen a trabajar ya desarrollo de lo que uno llama Blue Team, Red Team, para poder hacer estas pruebas de controles. Ya no basta con llegar a decir qué tengo. Hay que probar si lo que tengo funciona para cuando el día que tengamos que realmente esperar que funcione, ¿verdad? Eso va a funcionar como se esperaba. Entonces, allí también les digo que es muy importante que vayamos incorporando ya metodologías y también tecnología muy relacionada con Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial y robots para poder también incorporar ese tipo de cosas a la gestión de la ciberseguridad, al monitoreo, a la detección, a la respuesta y a todo eso. En la parte de negocio, pues es importante confirmar y denunciar los ataques. De nada sirve que nos defendamos de los ataques si no llevamos esto, digamos, a un juzgado. Hay que poner a las personas que realizan este tipo de cosas tras las rejas. Es importante también, de alguna forma, mejorar la forma en que identificamos a nuestros usuarios, a nuestros clientes en Internet, ¿verdad? Porque hoy día todo lo queremos hacer vía digital. Y muchas veces no sabemos quién es el que está sentado detrás de un teclado, detrás de una pantalla. Entonces es muy importante mejorar la forma en que identificamos a las personas, ¿no? Y ser muy consistentes con el mensaje. Muchas veces le decimos a alguien, nunca haga clic en algo, pero quizás a veces incentivamos el que la gente le haga clic a las cosas cuando mandamos comunicados, ya sea a nivel interno o a nivel externo a clientes y en ese tipo de cosas, ¿no? Y trabajar la seguridad desde el diseño. Cada vez que diseñemos un nuevo producto o servicio en la organización, diseñémoslo ya con una ciberseguridad. No tratemos de montar la ciberseguridad ya posterior, ya cuando se materialice un incidente como tal. No, diseñémosla desde el puro inicio. Y sobre todo, trabajemos mucho. Algo que estamos viendo que se está violentando mucho son los temas de privacidad de datos. Muchas veces en las organizaciones no estamos cuidando lo suficiente la privacidad de la información de quién, de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Recordemos que no es nuestra esa información, es de ellos, ¿no? Muy bien. ¿Qué lecciones hemos aprendido con todo esto del COVID? Bueno, yo creo que el World Economic Forum nos dio un material súper interesante que publicó este año en donde el COVID nos enseñó que no estábamos quizás tan preparados para ser ciberresilientes. Entonces yo creo que es muy importante que revisemos en nuestras empresas cómo estamos con ese tema, ¿sí? Si estamos bien o estamos mal con la capacidad que tenemos para poder ser resilientes ante un ciberataque. La otra cosa es enfocarnos en lo prioritario, no tratar de querer golpearle a todo, ¿no? Tratar de contraatacar todo o de trabajar todo. Creo que es importante ser muy estratégico y eso va a partir de aquella información que es la más importante para la organización, en la cual, digamos, por ejemplo, después vamos a ir a abocarnos a entender cómo están los controles con esos activos que procesan, almacenan y distribuyen esa información, ¿no? Es importante tomar mejores decisiones y que las decisiones estén enfocadas en riesgos. No enfoquemos las decisiones en amenazas, no enfoquemos las decisiones en vulnerabilidades. Enfoquemos las decisiones en donde esas amenazas y esas vulnerabilidades representan un mayor riesgo para la organización. Y actualicemos nuestros planes de continuidad.
Incorporemos todos esos escenarios y también dentro de esos escenarios incorporemos no solamente a nuestros proveedores, terceros, socios comerciales, sino a toda la cadena productiva. A veces esta pandemia nos enseñó que a veces dejamos de lado algunas cosas que estamos tan acostumbrados a tener, como por ejemplo electricidad, servicios básicos como agua y otras cosas, ¿no? Pues en una situación de cibercrimen también podemos quedarnos sin electricidad, podemos quedarnos sin agua y eso también podría ponernos en riesgo, así como la tecnología, ¿verdad? La continuidad del negocio como tal. Bien. Resumiendo, creo que puedo decir que hemos descuidado algunas prácticas que debemos recuperar, ¿verdad? Por ejemplo, la seguridad física de nuestros entornos, debemos revisarla con periodicidad, con cierta frecuencia, ¿no? Es importante volver al tema de revisión de cuentas de acceso, sobre todo las cuentas de acceso privilegiadas son las que están siendo mucho más ciberatacadas y explotadas por los ciberdelincuentes. Y seguimos teniendo muchos problemas con ese tipo de cosas. Ciberdelincuentes que logran tener acceso a cuentas privilegiadas porque no las controlamos de manera adecuada y tampoco las monitoreamos, ¿verdad? La capacidad de poder detectar y responder a un ciberataque. De nada sirve que tengamos claramente protegida, según nosotros, la organización si no nos damos cuenta cuando alguien está quebrantando la seguridad de nuestra organización. Es muy importante que nos actualicemos a tener nuevas herramientas, nueva tecnología que nos ayude a detectar los ciberataques no solamente a nivel de redes, sino también a nivel de servidores, a nivel de aplicaciones, que muchas veces no tenemos ese tipo de monitoreos, así a nivel de las bases de datos, que también muchas veces no tenemos ese tipo de monitoreos, y sobre todo la gestión operativa como tal en una organización. Eso nos lleva a hacer revisiones periódicas de los procesos, de los terceros, de los cambios, los permisos, la revocación de esos permisos en el tiempo, ¿no? El de poder detectar, digamos, nuevos tipos de ataques con nuevas tecnologías, el mantener una revisión periódica de los controles, el probar esos controles en el tiempo y de alguna manera tener planes de respuesta para todo esto, ¿no? Pues bien, esto era lo que yo tenía para compartir con todos ustedes. Pues ahora quedo a la disposición de ustedes. Espero que el material haya sido de valor para cada uno de ustedes. Igualmente, pues abrir un periodo de preguntas y respuestas en la cual podamos abordar cualquier comentario también que ustedes tengan o alguna inquietud. Muchísimas gracias y quedo abierto para si alguno tiene alguna consulta o algún comentario.